Estamos el día de hoy en esta conversación con Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz. Enriqueta, me da muchísimo gusto pues que me concedas el honor de volverte a entrevistar sobre este caso que va avanzando lentamente, pero va avanzando. ¿Cómo estás, Enriqueta? ¿Cómo te sientes después de las opiniones que emitió el grupo de trabajo sobre detención Uf, arbitraria de la ONU? Háblame primero en el tema personal, ya lo sabe Brenda, ¿cómo estás tú? en primer lugar, quiero darte las gracias por el honor. Para mí es el honor, estar contigo que tanto nos has apoyado. Y bueno, pues estoy muy contenta. En primer lugar, nunca me imaginé que iba a presentarse un documento de esa magnitud. Y pues Brenda todavía no lo sabe. No lo sabe. Yo creo que a estas alturas ya alguien le ha de haber comentado. Yo tengo una conversación con ella, mañana es la llamada, y bueno, ya platicaremos en la noche. Sí, pero sí, muy contentos de los resultados y sobre todo de lo que dijo hoy el presidente, ¿no? El En la presidente mañanera. Manuel López Obrador dijo en la conferencia de este 9 de octubre que su gobierno estaba obligado a cumplir con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de los organismos internacionales, dando a entender pues que por lo que a él toca y concretamente a la Secretaría de Gobernación, pues van a acatar lo que se pide justamente en estas opiniones. Yo te pregunto, yo te pido que nos cuentes un poco qué es concretamente lo que debería acatar el gobierno de la República si se hiciese caso a la labor de este grupo de trabajo. Yo lo que entiendo es que deben de acatar la recomendación que dan al final del documento, indicando que se debe dar la libertad inmediata y la reposición del daño a Brenda Quevedo Cruz. Todo, por lo que entiendo, fue un trabajo pues no tan fácil. Fue mucho tiempo que tardaron para analizar todas las violaciones que tuvo Brenda en todo el trayecto del proceso, 13 años, y bueno, desde su inicio, desde toda la investigación para librar una orden de aprehensión. Entonces, pues yo espero, no espero, yo estoy segura que lo deben de acatar, puesto que ya es una orden, ¿verdad? Para el gobierno mexicano, porque se rigen en estatutos que fueron creados, según yo sé, en el 2011, ¿no? Para donde está involucrado México. Sí, pues es un precedente, hay discusión sobre si es vinculatorio o no, pero pues el presidente ya despejó esa duda. Advierte que por lo pronto para su gobierno es vinculatorio y en efecto tiene 5 recomendaciones. Uno, que la señora Quevedo Cruz sea puesta en libertad. 2, que si le sean concedidas indemnizaciones o reparaciones por el daño sufrido. 3, que se investigue la violación de derechos humanos. Y 4, que se persiga a quienes hayan cometido esas violaciones a derechos humanos. Y finalmente, que sean adoptada cualquier otra medida para implementar la opinión. La verdad es que sí están bastante claras, bastante precisas, y por lo pronto el propio presidente de la República admite que son vinculantes. Has tenido, sin embargo, Enriqueta, pues algunas reacciones de parte de la señora Isabel Miranda Torres, con quien llevas viéndote el rostro pues ya demasiados años. Y tengo varias preguntas que hacerte al respecto, pero la primera y más importante es cómo miras a este antagonista en tu biografía. Porque al final de cuentas, siempre se habla de ella como la madre coraje y en esta historia la madre coraje ha sido tú, no ella. Y sin embargo has tenido hasta ahora menos volumen en tu voz del que tuvo ella. ¿Cómo te sientes cuando la ves cara a cara, cuando la escuchas hablar en los medios de comunicación después de ti, cuando la oyes defenderse con los nuevos argumentos que está ofreciendo ahora respecto a estas opiniones? Pues mira, ya estoy acostumbrada, han sido tantos años que ha estado sobre nosotros, sobre mí principalmente, en persona y a distancia, siempre me ha afectado mucho esa señora. Pues llegó a decir que hasta pertenecía a la familia a un cártel, ¿no?
Entonces sabemos si estaba yo de alguna manera preparada cuando supe de este documento, en qué posición se iba a poner ella. Sabemos. Eh, pero ahora sí se pasó, ¿no? Diciendo que mi hija pudo haber fingido, ¿no? Infligido su propia tortura. ¿Cómo es posible que hable de eso, siendo tantos elementos de prueba, tanto que se ha constatado, ¿no? Para esas torturas. Eso me da, ¿sabes qué siento cuando la escucho? Como un estrés postraumático. Esa voz, esa maldad tan mezquina y siempre de denigrar a mi hija hasta lo más. Eh, yo espero que no la tomen en cuenta, porque así trabaja siempre esta mujer. Ya la conozco, son de años y ahora, bueno, pues está lo triple. Déjame tomar algunos de los argumentos que ella ha emitido. Alto al Secuestro publicó un comunicado el día de ayer por la tarde y tú tienes respuesta a algunos de estos puntos. El primero es que dice que el gobierno mexicano no respondió a las solicitudes de información que hizo el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria. Y yo te pregunto, ¿es cierto que el gobierno mexicano no respondió a estas solicitudes de información? Yo recuerdo haber visto un comunicado que mandaba, pero en relación a la Interamericana, que también no había respondido el gobierno, porque no se dirigen a nosotros, sino al gobierno. Entonces, la verdad no sé exactamente a qué, pero sí recuerdo haber escuchado, haber leído, donde decían que no habían respondido a tiempo, pero Ahora, fue hace algún tiempo. Ahora, sí llama la atención porque en el documento dice claramente que el gobierno de la República, el gobierno mexicano, afirmó que la detención de Brenda Quevedo se llevó a cabo de conformidad con la legislación aplicable y que tan había sido escuchada por tribunales independientes e imparciales, que pues hay varios juicios de amparo y también que sí tuvo una defensa adecuada, dado por cierto que fue la Defensoría de Oficio quien solicitó esta opinión al comité. Entonces, hay evidencia en el propio cuerpo del documento de que sí hubo respuesta del gobierno de la República, Enriqueta. Sería cosa de checarlo bien, ¿verdad? Porque ahí pues nosotros no nos damos cuenta. Lo que sí puedo decir que siempre ha sido una lucha constante. Eh, Siempre, nunca hemos descansado de estar metiendo amparos y estar quejándonos y todo, en cuanto a que no reciben las pruebas, porque ahora dice que se ha dilatado tanto esto por Brenda, y no lo es así. Tan es así que empezaron el proceso, si Brenda llegó en septiembre del 2009, el proceso empezó hasta junio, julio, por ahí, del siguiente año. Y así han sido tantos, y nos hemos tardado más en estar denunciando efectivamente las torturas y todos los malos tratos y que no nos reciban las pruebas, y estar esperando con esos amparos, eh, porque por eso se ha dilatado también el proceso, pero también digo, es por estarnos defendiendo. No sé si la pregunta era Ahora, por ahí. rechazas contundentemente que ha sido Brenda quien dilató el proceso. No es responsabilidad Totalmente. de ella. No, Llevemos más de 13 años sin sentencia. imagínate, ¿no? Ay, voy a dilatar el proceso, no me importa que me estén aquí torturando y esté afectándome tanto a la cárcel, la cárcel federal, ¿no? Con tantas limitaciones que tienen. Ha sido muy duro para Brenda. Paso Un a, día es un día para ahí estar adentro. ¿Cómo es posible que piense así la señora, que diga eso? voy a regresar a un tema que ya abordaste, pero sí quisiera que le dieras mayor amplitud. El escrito de este comité, digamos, argumenta dos cosas en esencia. Una tiene que ver con lo que llama una detención arbitraria y no se refiere a la detención que Brenda sufrió en el 2007 en Kentucky, en los Estados Unidos, sino que ha sido detenida arbitrariamente en prisión preventiva durante todos estos años. Esa es la detención, por eso entra el comité, porque
Yo he escuchado argumentos de la propia Isabel Miranda que dice que la detención arbitraria habría ocurrido en los Estados Unidos, y no, son todos estos años de prisión preventiva, y pues ya advertiste el tema, no es responsabilidad de Brenda, y al revés, a Brenda le habría convenido. Pero el segundo argumento es la tortura, y el comité relata dos hechos de tortura, uno ocurrido en Santiaguito, en Almoloya, y otro ocurrido en Islas Marías. Perdóname, Enriqueta, si te pido que vuelvas a visitar estos dos episodios, pero yo sigo escuchando gente que se pregunta, ¿y será cierto lo de la tortura? Y yo te ruego que respondas, ¿es cierta la tortura en Santiaguito? ¿Es cierta la tortura en Islas Marías? ¿Qué tipo de tortura en cada lugar recibió? Sí, claro que es cierto, ambas torturas. Yo conozco a mi hija perfectamente y sé cuando ella es muy clara, y el dolor fue tan palpable, lo recuerdo muy bien, nos lacraron nada más de escuchar y de verla como estaba. Y hay gente que la llegó a ver, cómo regresó. Su papá la vio al día siguiente y estaba con las marcas. Y ese estrés postraumático horrible. Entonces, claro que sí existieron las torturas. ¿Cómo es posible que diga esa señora? Entonces, Brenda, cuando estuvo en la primera audiencia hasta junio del siguiente año, ¿cómo reconoció a Ricardo Juárez, a Osvaldo Jiménez Juárez, que es el Ministerio Público que siempre estaba con la señora? Lo reconoció plenamente como uno de sus torturadores. Y fue por el reloj que traía azul, por el tipo de ceja, por su voz, por su estatura. Lo tuvo en esa primera audiencia 3 horas seguidas, que lo pudo, es un cuarto chiquito, donde lo pudo ver perfectamente. Entonces, sin Osvaldo, temor que todo eso lo Osvaldo ha muerto inventó. ya, ¿verdad? No, no vive más. ¿Perdón? Ese personaje ya murió, ¿verdad? Murió el abogado, que es Ricardo Chávez Martínez. Pero Osvaldo Pero el sigue que vivo. digo, Osvaldo Jiménez Juárez, ya nadie lo ha visto, pero él le llegó, es más, lo promovieron para fiscal. No sé ahorita dónde está exactamente, pero siempre acompañaba a la señora. Siempre, siempre, varios años. Y fue uno de los que reconoció Brenda. Entonces, Brenda sacó todo eso, imagínate. Ahí Todo. menciona que la mandaron llamar para una reunión con el director del penal, y en Sí, realidad esto, dice el documento, las custodias metieron a Brenda en una habitación donde había varios hombres vestidos de traje, encapuchados, y que intentaron asfixiarla. Esta fue la primera tortura que enfrentó Brenda. fue la primera tortura, efectivamente, y ella recuerda así, el que le abrió la puerta fue esta persona, al que reconoció, Osvaldo Jiménez Juárez. Y los otros dos estaban volteados hacia la ventana, con la capucha. Entonces, ya no sé si la custodia que la llevó, que es María Luisa, se apellida Cápula, eh, se dio cuenta. Yo creo que sí se dio cuenta porque algo se ha de haber dado cuenta, porque como a las 2 horas es cuando empezaron a tocar la puerta. Yo creo que ella reportó que había alguna anomalía. Eso quiere decir que la torturaron durante 2 horas. Hora y pico, 2 horas. Ahí hablan de que se usaron bolsas de plástico para simular asfixia y otros elementos de coacción. Y esto entiendo para que firmara una confesión aceptando los hechos relativos al secuestro y asesinato y descuartizamiento de Gualberto León Miranda. Esos elementos están presentes. Hugo Alberto Wallace Miranda. No, Gualberto León Miranda, ese es el verdadero nombre de él. Disculpa, sí, tiene razón, me quedé acostumbrada, ¿verdad? Sí, así es. Sí, fue muy difícil. Ahí ellos ya le habían hecho la tortura del ahogamiento con la bolsa, el agua. Fue muy fuerte el asunto. Ya habían sacado todo el aparato para darle toques eléctricos y la estaban amenazando con que tenían ahí la supuesta inyección con sangre infectada de SIDA que le iban a poner. Entonces, cuando
Finalmente tocan la puerta después de ese tiempo y abren, se tardan, dije, ya valió madre, y guardaron todas las cosas, ¿no? Entonces entra el personal de custodias, de vigilancia, y pues Brenda le dio una crisis nerviosa, grite y grite, que por qué la habían dejado. Entonces lo que le decían, no, pues dijeron que venían desde hasta arriba, ¿no? Lo que hizo una custodia fue tomar fotografías de cómo veía Brenda. Todavía hasta me dio el algodón supuestamente de la sangre, y dijimos, bueno, ya con esto y fotografías de Brenda y cómo encontraron las cosas, y eso todo se denunció, pero bueno, Isabel Miranda dice que Brenda planeó todo esto desde Estados Unidos. qué mente tan maquiavélica, de verdad. ¿Cómo vas a planear eso? Lo que sí desde Estados Unidos siempre se dijo, y Brenda lo dijo, que temía, ya sabía lo que le había pasado a Juana Hilda, que temía que le hicieran lo mismo que a Juana Hilda, pero más todavía decía que me violen, que me maten. De hecho, bueno, hasta hay un documento de Estados Unidos donde le contesta ya cuando había ganado el gobierno de México la extradición, donde le dice el gobierno de México a Estados Unidos que se iban a respetar los derechos de Brenda, los derechos humanos de Brenda. ¿Cómo es posible? Un año después, Enriqueta, ella es trasladada a Islas Marías. Y este es el segundo argumento del documento del comité, que dice que Islas Marías es una prisión para personas sentenciadas, nunca o no puede utilizarse para prisión preventiva. Al explicar claramente, se requiere ya estar sentenciado culpable o se requería en esa época para ser enviado a Islas Marías. Y sin embargo a Brenda se la llevan a Islas Marías. Es un exceso de punición, de pena para alguien que ni siquiera pues había todavía enfrentado el proceso. ¿Por qué se la llevaron a Islas Marías, Enriqueta? ¿Qué explicación se dan ustedes después de tantos años? Pues sí, fueron ahí básicamente dos eventos, que es cuando nos avisan las mismas compañeras de Brenda que se la habían llevado, puesto que después de la tortura de Santiaguito, dejamos teléfonos por si veían algo raro ellas, que le hicieran a Brenda, que nos avisaran. Y sí, avisaron que se la habían llevado, que Brenda llorando se fue. Se fueron por ella muy temprano, no sé, 5:30 de la mañana, 6 de la mañana. De hecho, todavía la hermana de Roberto, el padre de mis hijos, vivía muy cerca del penal y le avisaron y se fue corriendo, corriendo, alcanzó a ver a Brenda cómo se le llevaba la camioneta y Brenda gritándole que la ayudaran. Fue traumático. Roberto se dirigió rapidísimo, quiso, desde la mañana estuvo preguntando que a dónde se le habían llevado, nadie nos sabía decir, nadie, y finalmente hasta por la tarde ya dijo un comandante que bueno, él había recibido las instrucciones de entregarla en la carretera que va hacia el aeropuerto a un comando. Nada más yo quisiera saber, no se imaginan, yo me moría del miedo pensando que otra vez estos hombres la tenían. Entonces fue de verdad muy traumático ese momento, el saber que ya se la habían llevado prácticamente secuestrada. Pero ustedes sabían que era ilegal ese traslado, ahí no se lleva. Claro, nadie sabía, ni el abogado, ni el director, nadie daba la cara que no sabían, no sabían. Entonces yo fui a poner la denuncia por desaparición de persona. Y fue mucho después, no sé, eran 48 horas, no sé, cuando finalmente Brenda se comunica diciendo que estaba espantadísimo, que era un infierno lo que estaba viviendo. Dice, ¿por qué me trajeron acá? Dice, mamá, las mismas autoridades están impresionadas el por qué me mandaron, puesto que es un lugar de sentenciados. Hasta ahí supimos de ella. Ya no tuvimos comunicación, más que una cosa mínima, más que cuando manda a decir con alguien que por favor le ayudáramos, que le estaban haciendo lo mismo que en Santiaguito. Eso No, no, quiere no, decir no. que le estaban torturando. Exacto.
Uy, imagínense nada más. Bueno, entonces fue horrible no, ni poder ir llegar allá. Es una logística que no puede uno llegar allá a Islas Marías. Eh, lo que hicimos fue la primera oportunidad que volvió a hablar, le pedí que por favor me relatara todo y que mandara una carta así brevemente. Le dije, por favor, nunca llegó la carta y yo mientras empecé a llenar de quejas, de quejas, de quejas a la CNDH. Fueron varias, fueron como 4 tantos en lo que yo iba sabiendo poco a poco. Hasta enero, esto fue en octubre, hasta enero pudo llegar la carta, donde ya indica todo lo que le hicieron. No me puse mal, yo ya no podía respirar. Fue un Ella evento muy, escribe, muy traumático ver a mi hija masacrada de esa forma. Todo lo que hicieron con ella. ¿Cómo es posible que diga esta señora que lo inventó Brenda? ¿Y cómo le hizo Brenda para saber exactamente cómo estaba la isla? ¿Cómo está la piedra que indica Brenda? Que veía una piedra y efectivamente ve uno en Google Maps después y sí se ve esa piedra, se ve algo como, no sé, a lo mejor ahorita ya hasta lo quitaron lo que era en construcción, ¿verdad? Pero Brenda, sí, ella perdón. escribió este testimonio con un seudónimo, Enriqueta, Sí, un libro que se llama, un libro de literatura carcelaria que se llama La llave es la pluma. así Entonces es. no hay como Brenda, sino como Bárbara, si no recuerdo mal. Bárbara, puso Bárbara porque efectivamente le gusta ese nombre, Eh, porque es cuando nació su hermano y le gusta mucho ese nombre. Bueno, puso Bárbara porque permito, todavía está muerta de miedo. me permito para guardar el registro leer parte de lo que ahí dice. Por favor. Dice, como a las 9 abrieron la puerta y entraron 6 hombres encapuchados, todos con pantalones de mezclilla, una camiseta blanca, sin mangas y zapatos negros. Cuenta que la madrugada anterior la habían sacado de la celda, la subieron a una camioneta y la llevaron al otro lado de la isla. Yo solo oía el rugir del mar. Temblaba de miedo como un estúpido conejo. Mis nervios ya estaban mal. Sabía que todo eso no era para nada bueno. Llegamos por fin a una casa al lado de un peñasco en obra negra. No había luz. Dentro había una cobija pestosa, horrible, y me encerraron. Las ratas pasaban a mi lado. Lloraba, me mordía la mano para no gritar, oraba, rezaba, le pedía a Dios que me llevara como con él. Yo grité otra vez, no, por favor. Uno de ellos me dijo que ahora sí, aunque gritara, nadie me iba a escuchar, que ahora sí había chingado a mi madre. Me envolvieron una cobija, le pegaron cintas canela, me vendaron los ojos y me quitaron los pantalones y los calcetines. Me golpeaban no sé con qué, con el puño, los codos, las rodillas. Estaba en el piso. Luego me voltearon para echarme agua por la nariz y la boca. Uno de ellos, gordo y peludo de los brazos, todo sudado, se me aventaba. Me sacaba el aire, golpeaba mis senos. Estuvieron torturándome más de 6 horas, 6 hombres contra una mujer vendada y amarrada. ¿Cómo vive una madre después de leer o de escuchar esta versión así hecha pública, escrita por tu hija, Enriqueta? Ah, pues simplemente la vuelvo a leer y de verdad que no hay. Yo sentía que Dios se había olvidado de nosotros. Eso fue lo que me pasó cuando recibí la carta donde indica, y no tan a detalle, yo creo que ella se limitó todavía en la violación, porque no lo describe tal cual. Ella hasta la fecha, aquí hago un preámbulo, me ha dicho, mamá, y no he dicho todo lo que me hicieron, mamá, si lo supieras, te mueres. Pero no, mami, ya estoy mejor, pero me vuelve a reconfortar. Entonces, ¿sabes qué tanto le hicieron estos desgraciados? 6 hombres contra una mujer, efectivamente, haciendo lo que quisieran con ella, burlándose porque le decían, mira, a ver, toda miada, así como estás, pues claro que se orinó de los nervios, o sea, no has de pensar, el ahogamiento, ahí sufrió mucho con el ahogamiento y todo lo que le hacían, los golpes,
finalmente, eso me afecta tanto porque hubo alguno de ellos que le dijo, a ver, repite por parte de quién estás aquí. Y ya Brenda, a punto de desmayarse, ese por Hugo Alberto Wallace, se regresa y le da una cachetada y dice, para ti, señor Hugo Alberto. Y le da una cachetada que dice que le cimbró hasta el tímpano. Dice, yo sentí que me había arrancado el tímpano, mamá, del golpe. Y ella sangrando por las partes bajas, con todos esos golpes. Todavía dice que sentía que se desmayaba y se agarró de un poste. Dice, por favor, si fueran a ese lugar y vieran ese poste, está todavía manchado de sangre. Abren, se van estos tipos y abren las custodias y se impresionan. Y Brenda le da una crisis otra vez, ¿y por qué me dejaron aquí? Y ellas así, dice, es que nos dijeron que te iban a entrevistar, que eran unos abogados y nos dejaron lejos ahí encerradas en una camioneta. Y con eso dijimos, bueno, todo se plasmó para las denuncias. ¿Cómo va Brenda a planear todo eso? ¿Cómo lo va a inventar? Por amor de Dios, sufrió muchísimo. Todavía cuando llega finalmente, que no la dejaron ver al doctor de inmediato, esa directora deja mucho que decir. No le hacía caso, puesto que Brenda sentía que le había afectado uno de sus, la golpearon y sentía, le dolía mucho, 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 muy inflamado uno de su gusto. Ahí están las recetas, ahí está todo. Y planeado, Brenda, ¿cómo es posible? Fíjate, ella da, según el propio documento del grupo de trabajo, ella denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y si bien la denuncia por tortura no procede, esa denuncia hace que la trasladen al penal de Nayarit, que es donde tú la vuelves a ver, te la vuelves a encontrar. Yo te Así rogaría es. alguna reflexión sobre el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque sorprende que una cosa así estuviese ocurriendo y la autoridad responsable de evitarlo terminara, a lo mejor me equivoco si le digo así, como cómplice del asunto. Claro, así es. Pues después de todos esos hechos y de que no atendían a Brenda, nada más quiero repetir esto, existen las evidencias de las recetas y eso muy posteriores. La tuvieron todavía ahí como 4 meses segregada totalmente para que supuestamente no se contaminara con las demás. Sufrió mucho Brenda, obviamente, todo ese aislamiento y sin saber nada de nada, se escondía y mandaba alguna carta o algo con alguien, pero después ya supimos que había sido trasladada a Tepic. De hecho, Brenda tuvo el número 2. El número 1 era Juana Hilda, el 2 Brenda y el número 3 era Sandra Ávila. Me pregunto, ¿por qué fue tanta premura de llevarla de Santiaguito a Islas Marías? ¿Por qué? Pues ya tenían su plan, porque les surgía que Brenda firmara. Era 2010. Firmar la confesión. Firmara la confesión, exacto. Pero que Brenda, en toda la tortura siempre les decía, mejor mátenme, pero yo no voy a hacer algo de lo que ustedes me digan. Yo no hice nada. A ver, Enriqueta, te detengo aquí porque aquí sí hay una gran diferencia. Juana Hilda González Lomelí narra que la sometieron a coacción física y psicológica para que firmara una confesión autoinculpatoria. Sí. Sin embargo, Brenda nunca, a pesar de todo esto, nunca firmó esa confesión. Que por cierto es el mismo caso de los hermanos Alberto y Así Tony es. Cruz. A ver, Castillo Cruz. Ninguno de los dos firmaron, tampoco Brenda. ¿Cómo te explicas que tu hija haya aguantado tanto sin firmar? Porque pues casi cualquiera después de esto está dispuesto a hacer lo que sea para que se detenga el dolor. Pues yo creo que nadie sabemos cómo vamos a reaccionar ante el dolor, ¿verdad? Yo también, yo no me conozco. Posiblemente yo sea la primera firmo, ¿verdad? Pero Brenda, yo la admiro mucho. Es muy, 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 muy fuerte, espiritual y físicamente es fuerte.
quiere mucho a la familia, nos quiere muchísimo, y a Dios, que ella cree mucho en Dios. Entonces esas bases le sirvieron, es lo que me dice, para aguantar. Decía, ya mátenme. Ella ya se imaginaba que la mataban. De hecho, con tanta tortura en Islas Marías, dice que llegó un momento en que sintió que se elevó, como que ya estaba, ya se iba hacia la muerte. Así se sintió. Entonces sí es su fortaleza de Brenda. Yo estoy muy, muy orgullosa de ella. Me duele que haya sufrido tanto, 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 pero bueno, así tenía que haber sido. En Nayarit ocurre una transformación de la cual has hablado muy poco. Ahí pasaste de ser la madre de Brenda a ser una activista que no se ha detenido desde aquel día hasta hoy para lograr que se haga justicia por ella y por los demás coacusados, coprocesados. Ese, no sé cómo llamarlo, esa mutación, ese proceso, ese milagro que ocurre en una madre, merece ser contado. ¿Qué pensaste cuando fuiste a Nayarit? ¿Y cómo fue que a partir de entonces le has dedicado tu vida y tu alma justamente a este proceso? Uf, pues desde que leí esa carta que mandó de todo lo que le hicieron en Islas Marías, ya traía el sufrimiento anterior y con esto yo le pedí muchas fuerzas a Dios por mi hija, que me permitiera que fuera, aunque fuera lo último, pero llegar a la verdad y que se supiera ante todo el mundo lo que le habían hecho. Ya hablando con ella personalmente, vi su sufrimiento, llorando, flaquita, todo lo que le seguían haciendo, la consigna que sí, ahí en Tepic fue terrible porque vivió una consigna todo el tiempo que estuvo. Le inventaban castigos. La cosa es que estaba como secuestrada, yo nunca la pude casi visitar porque siempre estaba castigada y aquí en las llamadas telefónicas las cortaban, era tan grave eso que me decía la operadora, señora de Telmes, va a recibir una llamada de Brenda Quevedo del penal. Ah, sí, gracias. Pasaba al penal y la cortaban. Y eso era constante. Yo llené la CNDH de quejas, era una burla lo que hacían. Entonces, entre eso, ese dolor, imagina, me quedaba yo muy, muy bloqueada, con mucho coraje, y llenaba los escritos a la CNDH y a donde pudiera, y ahí fue donde me dio mucho con La coraje, con CNDH fuerza. no te ayudó. No, no, ya teníamos la resolución que de hecho pedí el expediente de Santiaguito, donde indicaron que no coincidían porque sí le encontraron moretones a Brenda, pero no coincidían con lo que ella decía. Así de fácil. Entonces, no, para nada me ayudó. Al contrario, siempre era lo mismo. Se abría un número de investigación cada que yo era una nueva queja. Y al final decían, pues que habían investigado, pero que no, que sí mandaba las llamadas, pero era una pasividad terrible. Enriqueta, te enfrentaste a una mujer muy poderosa. Así es. Y pues sí, la metáfora es inevitable, ¿no? David contra Goliat. Eh, de entrada hoy parece que David está ganando, pero durante muchos años fue Goliat quien dominó todo. ¿Cómo se hace? ¿Qué lección Todo. nos dejas a los demás cuando uno ve que pues el poder en contra de uno es tanto, el poder económico, el poder político, ¿no? Como el que tenía Isabel Miranda? Pues era un sentimiento claro que sí lloraba, me desahogaba, porque de ver cómo yo estaba perdiendo todo lo económico y ver a mi hija así, decía, Dios mío, cuánta impunidad, todo para el poderoso, todo era la balanza hacia esta persona tan importante que se burlaba en las audiencias, ¿no? Me veía de arriba abajo, sufrí de eso y con tanto cinismo
como si no pasara nada, seguía pisoteándonos. Sí, 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 la verdad, nunca en mi vida pensé enfrentarme con un ser, no sé ni cómo llamarle a esta persona, maquiavélica, y con su hermano que es igual. Me hicieron muchas burlas. Así es, así es. De hecho, en la fiscalía yo los denuncié también por lo mismo. Dice este documento de la ONU que hay una serie de responsables en la violación de derechos humanos que tendrían que ser investigados y eventualmente tendría que caer la justicia sobre ellos. Se refiere en primera instancia a funcionarios públicos. Ahora regresamos a hablar de Roberto e Isabel Miranda, pero yo tengo un primer personaje que quisiera poner a tu consideración, porque revisando el expediente aparece por todos lados. O sea, él estuvo presente, por ejemplo, como testigo en la declaración autoinculpatoria, obtenida presuntamente también bajo coacción física, de Juana Hilda González Lomelí. Pero él también fue el que presionó a las autoridades de la Ciudad de México para que se abriera un proceso paralelo. Y es un hombre que duró muchos años en la CIEDO y hoy, por cierto, es fiscal antisecuestros en el Estado de México. Me refiero a Rodrigo Archundia Barrientos, que me permito decirte es, creo, uno de los fantasmas de esta gran opereta de la que hemos estado hablando. ¿Qué reflexión te causa que un personaje, pues que fue tan importante para lo que le ocurrió a tu hija, siga hoy ejerciendo como funcionario público, y si este es uno de los sujetos a quienes se refiere justamente este documento de Naciones Unidas? Pues qué burla, ¿no? Sobre todo para este gobierno, que sigan teniendo a esta persona ahí. Ojalá, digo, el gobierno, la fiscalía, ojalá que sí hagan las investigaciones. De esta persona yo lo vi en la lista que mandaron, que los que estaban integrando todo esto del caso Wallace, de las primeras investigaciones, estaba su nombre, Rodrigo Archundia. Rodrigo Archundia, también en la denuncia que hace, lo primero que hace la señora, las denuncias que hizo ella y ahí en la delegación Benito Juárez, como a las 3 de la mañana, ahí aparece Rodrigo Archundia, que dice que la misma persona que tomó en cuenta la denuncia, que habló de Rodrigo Archundia recomendando que si ya habían atendido a la señora, que la atendieran bien. Entonces, desde ahí se nota, ¿no? Ya estaba orquestado. Yo nunca lo conocí físicamente, pero sí, así, de esa forma. Entonces, yo quisiera hacer ahí un preámbulo. Por ejemplo, ¿cómo quisiera que ahora que se hagan las investigaciones, quiénes eran esos tipos, esos 6 tipos? Los 3 del Estado de México, de Santiaguito, uno ya está identificado. ¿Quiénes eran los otros 2? Lamentablemente, pues no quisieron nunca hablar las custodias, aunque habían hablado, una de ellas dice que había uno muy guapo y blanco, no sé. Pero, y los de las Islas Marías, que decían, no nos reconoces, creías que son los mismos y agregaron otros 2, ¿no? O 3. Ahora, ¿Quiénes eran? es Posiblemente hasta son doctores todos ellos. materiales, pero tuvo que haber habido funcionarios que lo permitieron. Deja de poner un siguiente nombre o 2 nombres de ministerios públicos: Fermín Ubaldo y Braulio Robles Zúñiga. Son también, pues, autores intelectuales y materiales de una larga serie de violaciones, no solo en el caso de Brenda, sino de los coprocesados, ¿no? De César Freire, de Juana Hilda González Lomelí, de los hermanos Albert y Tony Castillo Cruz y de Jacobo Tagle Dobín. ¿Quiénes son estos 2 personajes? Fermín Ubaldo y Braulio Robles Zúñiga. Fermín Ubaldo fue el que estuvo en ese momento que firmó Juana Hilda, amenazándola según su declaración de Juana Hilda, accionándola. Él es el que estuvo ahí manejando todo el asunto, porque primero estaba Braulio Robles y ya entró su jefe, que es Fermín Ubaldo, que era Fermín Ubaldo.
él estuvo en esa escena de cuando Juana Hilda firma ese documento. Yo lo conocí a Fermín Ubaldo cuando al inicio de a Brenda la pusieron en espectacular en finales de marzo y me mandaron llamar ahí como por mayo, abril, mayo, donde decía que quería que me presentara con abogado. Cuando fui con mi abogado, que este abogado, por cierto, deja mucho que desear, porque nadie quería tomar el caso, como que estaban diciendo, no, pues solamente alguien que quiera tomarlo, porque nadie, ningún abogado quería tomar mi caso. Bueno, ese abogado me acompañó y muy raro, resulta que le indicaron que el jefe de Braulio Robles quería hablar conmigo, que por favor me dejara sola, que subiera, que luego ya siguiera el abogado, mi abogado, me alcanzara. Dije, no, pero ¿cómo? ¿No? Dije, no, ¿cómo? Y mi abogado dice, no se preocupe, no pasa nada, yo ahorita la alcanzo. Entonces así fue, me fue muy mal, fue muy mal porque estaba Braulio Robles así como muy escurridito, diciendo, hola señora, ¿no? ¿Quiere hablar mi jefe con usted? Ya entró este señor, donde empezó muy suavecito a pedirme de favor que llevara a Brenda, que le dijera dónde estaba, porque es cuando estaba Brenda pues huida, ¿no? Y pues yo siempre le dije que no sabía y no sabía, y realmente no sabía. Se fue cansando y empezó de pronto a manotear el escritorio. Me dijo, con una chingada. Dice, yo sé quién está mintiendo, ya no le haga, creo que al pendejo, dijo. Dice, yo sé quién miente y usted está viendo del otro lado y usted sabe perfectamente dónde está su hija. Y yo, no sé. Llegó el momento en que me dice, ¿sabe qué? Le dice, grita y dice, vengan y sáquenle una muestra a esta señora, quítenle un cabello, sáquenle de sangre, a ver qué le sacan para ver el ADN. Yo espantadísima le digo, ¿pero por qué? ¿De qué? ¿De qué se trata? Dice, cuando encontremos muerta a su hija para poder identificar, porque la vamos a encontrar muerta, seguramente. No, ya no aguanté, lloré, ya entra el abogado, ya me la hicieron llorar, ya él hizo el cuento como que me estaba defendiendo, pero fue un evento tan traumático para mí que yo recuerdo tanto, me regresé a la oficina, pues lloré, ¿verdad? De pensar, mi hija estaba huida. Si así me habían tratado a mí, pensaba yo, ¿qué le van a hacer a mi hija? Ahora, en ese Dios mío, me la van a momento, matar. Enriqueta, te habrás acordado que la madre de César Freire, Rosa Morales, y la hermana de César Freire, Julieta Freire, fueron acusadas también de secuestradoras y Así pasaron es. año y medio en la cárcel. Luego un juez las liberó y las declaró inocentes, pero año y medio estuvieron también entre arraigo y cárcel tratando de presionar a Freire para que se autoinculpara. Te habrás imaginado que ese podía ser tu caso también. Sí, claro, de hecho se me estaba pasando, qué bueno que me lo recuerdas, porque en ese evento con Fermín Ubaldo me lo dijo. Dice, y ya cállese, porque yo hacía muchas preguntas. Y ya cállese, porque las preguntas las hago yo. Es más, así como está sentada, así estaba la mamá de César Freire. Y como ve, para que vea nuestro poder, yo la metí a la cárcel, las metí a la cárcel, dice. Así es que no le haga al sabio, no sé qué me dijo, porque también y yo todavía le dije, ¿por qué me va a meter a la cárcel? ¿Por qué? Fue cuando ya ordenó que me sacaran lo de el cabello y A todo. Julieta Freire, poco tiempo después de que salió de la cárcel, murió de un infarto cerebral debido a estas mismas presiones. ¿Tú tuviste relación con Julieta? Bastante. Empezamos a formar un grupo de trabajo. Entre ella y yo éramos increíbles, era dinamita de verdad, porque yo pensaba una cosa y ella la actuaba o viceversa, y bueno, la que nos auxiliaban así era auxiliar en otras cosas, pero no en ese trabajo, María Elena Castillo. Entonces me dolió como no tienes una idea, porque murió, ahora sí que le dio el derrame cerebral, dando una entrevista a unos abogados del Senado, de la oficina de Rosario Ibarra, de Piedra. Fue ahí en Paseo de la Reforma, creo que es número 10, en el Caballito.
fue terrible ahí, era la primera oportunidad que teníamos. Entonces ella estaba llorando, yo veía que estaba llorando mucho porque O sea, y ¿tú se estabas acordaba, presente cuando yo murió? estaba presente, claro, cuando le dio el derrame cerebral, de la impresión que tenía de estarse recordando, estaban mencionando que sí, cuando ella estaba en la cárcel, les hablaba a sus hijas y ellas ardiendo en calentura, y miles de cosas, y luego el saber todo lo que le hacían a su hermano, todo eso lo estaba platicando y estaba llorando, pero de pronto estaba tan impresionada que volteé y me dice, me siento mal, pero yo pensé que estaba bromeando o algo, ¿no? ¿No? Y enseguida se me derrumbó en mis brazos. Fue una cosa que también no lo olvido. Y emitiendo sonidos extrañísimos, yo empecé a gritar que por favor una ambulancia, no querían, que era una cosa muy simple. La pasamos a un sillón y estaba ya toda orinada. Dije, esto es algo muy grave. Finalmente, con tanto grito, ya acudieron y sí, efectivamente se la llevaron. Fuimos, era María Elena y yo, fuimos en la ambulancia, se nos iba muriendo. La Cruz, la mamá de Alberto y de Tony. Sí, María Elena, la mamá de los Castillo. Llegamos allá a Joco y a mí me tocó quitarle la ropa. ¿Sabes qué gritaba ella? Soy inocente. Yo creo que tenía en su mente todavía lo que había vivido. Entonces, ay no, me afectó muchísimo, muchísimo. Y eso yo creo que es lo que me ha dado tanta fuerza de seguir adelante ante todo esto, ¿no? Porque sí me dolió muchísimo y bueno, pues desafortunadamente estuve ahí en el hospital, decía que no quería morir, tenía sus hijas chiquitas y finalmente fueron como 7 días, aunque la operaron, pero murió. Fue una tragedia. Fermín Ubaldo, Y este es dice que Fermín fue el que le Ubaldo. enterró y él tendría, desde luego, responsabilidades que enfrentar. Voy a saltar de momento, Enriqueta. Años después logran confirmar que Hugo Alberto Wallace Miranda no es Hugo Alberto Wallace Miranda, sino, como te decía hace un momento, Hugo Alberto León Miranda, que es hijo de alguien distinto. Y a partir justamente de esta historia, te vuelven a detener cuando Anabel Hernández publica en Proceso esta información. Eh, Así es. Yo quisiera pasarme un poquito hacia atrás, ¿Sí? porque precisamente este personaje de Fermín Ubaldo, en las investigaciones, después nos dijeron que ya estaba ocupando un puesto de asuntos internacionales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estaba al pendiente de todo lo que pasó con Brenda, la extradición, eh, todo. Y precisamente en el año 2000, finales del 2008, si no mal recuerdo, inicios del 9, llegó un citatorio a mi casa, ya eran las 10 de la noche, indicándome que tenía que presentarme otra vez al Asiedo con un abogado. Entonces, pues le dije a Ámbar, a la abogada, que se comunicara. Y ella se comunica y ahí en el teléfono que venía, y muy burlonamente le dicen que, bueno, realmente, si no lo había entendido, ella también estaba como indiciada. Y yo, o sea, las dos íbamos como indiciadas, que más bien necesitamos un abogado para las dos. Gracias a Dios ella se movió y nos amparó, nos amparamos. ¿Indiciadas por qué delito? Indiciadas por haber mentido ante una autoridad, supuestamente es de la recomendación de que mandó una ONG aquí de la Ciudad de México, una recomendación al proceso de venta de Estados Unidos en relación a todo lo que pasó con Juana Hilda, del caso. Quisieron imputarte Ahí, luego. ahí mandaron llamar, perdón, ahí mandaron llamar en ese supuesto asunto al presidente de esa ONG, quien negó todo. Saludó a la señora con mucho gusto y negó todo. Entonces fue una cosa espantosa. Otra vez estaba el empoderamiento de esta señora ganando.
me tengo que saltar al siguiente episodio. Entonces me salvé, es lo que quiero decir, me salvé de esa prisión en esa ocasión. Ahora sí, seguimos con la siguiente. Es otro personaje que intuyo tendría que ser también señalado según la recomendación de este comité. ¿Quién es Gualberto Ramírez? Que por cierto hoy está siendo procesado por fabricación de delitos, invención de bandas de secuestradores y otras linduras. ¿Cómo te fue con él? ¿Quién fue él en este proceso? Sí, acá fue en relación a la denuncia que presentó la señora Miranda cuando estábamos con lo del tema del acta encontrada a nombre de Hugo Alberto León Miranda. No, fue primero el acta encontrada de Hugo Alberto Miranda Torres, porque en realidad hay 3 actas, ¿no? Hugo Alberto Wallace Miranda, Hugo Alberto Torres Miranda, que fue esa acta la que metimos, y de ahí pues estaba la organización de David Bertet en Vero, estaba Naver Hernández, estaba José Reveles, estaba Luis Miguel Ipiña, y creo que ya nada más ahí. Creo que Guadalupe apenas empezaba. Guadalupe Bueno, Lizárraga. la cosa, Guadalupe Lizárraga. Entonces, en base a eso nos van a llamar. Suavemente me atendió la licenciada Lupo, dependiendo de Gualberto Ramírez. Ese día ella estuvo muy tranquila, preguntando nada más hasta dónde, que dijera el por qué, desde cuándo conocía a cada uno de ellos, qué es lo que perseguíamos, por qué decíamos que Hugo Alberto Wallace estaba vivo, todo en relación al acta y a lo que decíamos que supuestamente podría estar vivo Hugo Alberto Wallace. Salí normal, entonces, pues sí fue el susto, pero hasta ahí quedó. A los 8 días estaba yo en mi casa en planta baja, en planta alta, y toca la puerta y el mismo que me había notificado la anterior vez para que fuera allá a la audiencia, a notificarme bueno, con la fiscalía, de lejecitos me dice, señora, ay, le dije otra vez, yo pensando, dije otra vez me van a mandar llamar otra vez. Dijo, no, señor, entonces bajo y le digo, a ver, dice, no se la puedo dar, nada más vea, vengo a detenerla. ¿Qué? No, un sustazo. Dije, no, está bromeando. Dijo, no, señora, lo siento mucho. No me puedo ir sin usted, tengo la orden. Oh, pues alcancé a avisar ese día, creo que estaba hablando con Guadalupe Lizárraga, ella fue la que avisó de todo esto. Y me llevaron, afortunadamente, se fue también mi cuñado, ahí tomaron notas de la placa y todo para ver qué pasaba, pero sí fue mucho susto, llegamos allá, pasé otra vez con la licenciada Lucho, ahora estaba muy enojada diciendo que es que yo había comentado de lo que se había tratado la anterior junta que habíamos tenido, ¿no? De qué me habían preguntado, dije, pues normal, pues todo el mundo preguntándome cómo me fue, de qué se trataba. Fue en esa Ustedes para ocasión nada que me pasaron dijeron. a revista médica, revisión médica, ¿verdad? Así, ahí vamos. Entonces ella regañándome dice, pero ahorita quiere hablar con usted mi jefe, muy enojados, ¿no? Entonces ya baja este señor Gualberto Ramírez, desde un principio me empezó a gritonear, no, y yo ¿Qué otra cargo vez, tenía no, Gualberto Ramírez en yo ese momento? otra vez, pues era el jefe de ahí de lo que es ¿La unidad antisecuestros o de la CEIDO? del aceido. Y su jefe era Archundia, Rodrigo Achundia, hasta arriba, ya era entonces Rodrigo Archundia, el subprocurador. hasta arriba. Exacto. Entonces, no, fue increíble, fue una cara que me dio espantosa, amenazándome, que nadie se iba a hablar de la autoridad. Digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Yo pregunto, por haber dicho, ustedes nunca me dijeron que no podía decir nada. Y no lo acepto, y no lo acepto, y gritando, y otra vez, y diga, si es más, prepárale ya que le vayan a hacer los exámenes. Entonces ella preparó todo, yo decía, ¿de qué me hablan?
Dijo, no tiene que ir al sótano. Y yo, pues era la primera vez. Dijo, ¿a qué? ¿A qué? Le van a tomar unos datos médicos. Dije, pensando, dije, pues parte de, nada más para el expediente, ¿no? No, llego ahí al sótano bien espantada, cuando me dice, no, tiene que pasar al médico para que le haga una revisión. Digo, revisión, ¿pero de qué? Si yo vengo en calidad de testigo, ¿no? Si ya no tenemos la orden, quítese la ropa, ¿no? Digo, claro, no fue totalmente, pero sí muy intimidatorio, ¿no? Y dese la vuelta y otra vez la vuelta y casi agáchese. Ay, no, fue muy denigrante y sobre todo yo estaba espantadísima. Por mí yo puedo sufrir lo que sea, pero pensaba en mis hijos, mi hija. Dije, ¿quién la va a defender? ¿Quién va a seguir? Si me meten a la cárcel, ¿quién va a seguir? No, Dios mío, ¿no? Qué espantada me vi. Ya subo y otra vez ya sigue otra vez este hombre intimidándome y gritándome y de dónde sacábamos eso y que casi pues que me iba a ir a la cárcel, ¿no? Estaba enojado Es porque cuando después Anabel pues ya Hernández llevamos, yo ya había, estaba. estaba enojado porque Anabel Hernández había publicado un proceso justamente que estaban intimidando a los familiares. Ese es el argumento, ¿no? Por eso estaba molesto. Ah, pues, no me lo dijo, pero sí. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué yo había dicho? ¿Y por qué yo había dicho? Y bueno, pues una gritoniza tremenda tratándome como indiciada. Y de pronto ya llevábamos, pues, ¿qué será? Como 4 o 5 horas. Yo ya estaba hasta ronca de tanto gritar que no era justo y que aunque me quieren parar, le digo, pues son gente, todos son gente que me han apoyado. Y óiganme bien, no me voy a callar, no me voy a callar, porque lo que han hecho con mi hija no se vale. Y voy a seguir adelante. Y me enfrenté a él, ¿no? Casi me cacheteaba por estarle gritando, pero en ese momento eh, le hablaron por teléfono, ya casi a las 4 horas y pico, y ya regresa muy suavecito. Ay, señora, no se preocupe, usted no viene como indiciada, viene nada más como testigo. No, le agradecemos. Dije, ¿llora? ¿Por qué el cambio, no? No, es más, posiblemente va a poder, la vamos a volver a llamar, pero no lo tome a mal. El cambio se debió a Ay, que José Reveles habló con el procurador entonces para que te liberara. exacto. Ya después supe eso, que Archundia, que yo no sabía que era su jefe, es el que le había hablado de qué estaban haciendo conmigo. Entonces, sí, fue un evento muy fuerte. Yo les agradezco mucho al señor Reveles que haya tenido ¿Qué tal? esa Nos vamos atención. a mover hacia el final de la entrevista y tengo dos preguntas importantes que hacer. Una Claro. es por las condiciones en las que se encuentra Brenda en este momento. Está, después de haber recorrido 5 prisiones distintas, se encuentra ahora en Son el cuatro, son 4 y cuatro más porque la de no entra Estados Unidos. la de Santa Marta. Ajá. Más la de Bueno, Estados y todas las de Estados Unidos. Unidos, Bueno, es que 5 por la de la Estados cosa. Unidos. Pero a ver, está ahora en el Ceferezo de Morelos y hasta hace muy Sí, poco Brenda se quejaba de que no podía ver las estrellas. ¿Qué quiso decir Brenda con sí. esta expresión de que estaba encerrada en un lugar donde no podía ver las estrellas? Porque entiendo que esto lo decía Así en es. términos literales, en sentido literal. Así es. Bueno, quiero nada más pasarme un rápido comento desde Chicago. Era tan triste cuando me decía que era muy frustrante. Ella lloraba porque además una vez a la semana la subían hasta el último piso. Es un edificio angosto. Y hasta arriba, todo con barda, nada más podían ver hacia arriba. Pues nada más una vez a la semana veían las estrellas. Eso también pobrecita. Bueno, y ya llegando a México, pues Santiaguito, bueno, está un poquito más abierto, pero en Tepic estaba totalmente segregada. Nada más eh, por una ventanita le pasaban los alimentos. Y ahí mismo tenía un bañito, todo estaba dentro, un foco prendido y la cámara. No tenía ni siquiera intimidad. O sea, todo el tiempo como animal decía, la estaban viendo. Tengo todas sus cartas. Bueno, llora uno porque de verdad como sufrió, obviamente no dormía, insomnio. Decía que era tan solo, fueron meses que estuvo ahí, que para sentirse acompañada, porque decía que la tenían
como que era todo el patio, no sé, hasta el fondo, donde de ya nada se escuchaba, hasta allá estaba. Tuvo un evento muy fuerte porque es cuando iba a llegar su hermano deportado, por eso se me hace tan raro que este señor Fermín Ubaldo estuviera en esa área de asuntos internacionales, siento que estaba muy al pendiente también de lo que pasaba con mi hijo, y cuando iba a ser deportado. Entonces, ahí casualmente 2 días antes la pasan a otra área que estaba todavía más difícil, que es castigo. Ahí le da una crisis nerviosa que hasta se golpeó la cabeza. Mandan llamar a la psicóloga que ya había visto en Islas Marías, y muy preocupada le dice: Brenda, me preocupa mucho, todos estos eventos de tortura te han afectado muchísimo y necesitas atención psicológica, médica. Y le dice Brenda, muy apática, porque acababa de salir la resolución de la CNDH en base a lo de Islas Marías, donde le indicaban que, pues no, ya con todos los elementos investigados no había nada, no hubo nada, no, de lo que ella decía. Y así le dice: pero ya ve, doctora, lo que dicen, que no pasó nada. Entonces la doctora, asombrada, dice: ¿eso te dijeron, Brenda? ¿Cómo es posible? Yo hice la valorización, dile a tu madre que vaya a la CNDH que la pida. Gracias a esa doctora pude ir a la CNDH y recoger esa, que no me la querían dar, esa valorización, que es la única que tenemos con un estrés, donde indica un estrés postraumático elevadísimo, grave. Entonces, que dice la señora que Brenda inventó todo esto, por amor de Dios, también inventó su estrés, todo esto, lo que vivió, no es posible. Pero bueno, yo nada más quise hacer y hay un dictamen de un psicólogo, porque así lo pedimos en forma particular, que trabajaba para la defensoría, un doctor en psicología, donde revisa a Brenda allí en Tepic y dictamina que Brenda tiene ese estrés postraumático muy elevado, y ahí le receta una serie de medicinas. Después repite la valorización y ahí está también el expediente. Todo derivado del estrés postraumático que obtuvo por las torturas que había sufrido y por ese trato tan inhumano que la tuvieron varios meses en Tepic, que yo considero que es el tercer episodio que vive Brenda tan terrible. Ahí es donde yo le recomendé: Brenda, por favor, escribe tu diario. Dije, algo tiene que hacer mi hija para inventarse, porque ahí luego dice que cantaba para sentirse acompañada. Ay, fue muy fuerte. ¿Qué tal? La última pregunta. Hay varias posibilidades a partir de esta recomendación. Una, que la Fiscalía General de la República finalmente no decrete la acción penal, y eso implicaría la libertad inmediata de Brenda. La segunda, que el juez la sentencie y la declare inocente y le entregue la libertad en función de los argumentos vertidos por esta recomendación. La tercera es que siga el proceso, pero ya no en prisión preventiva, sino contigo en tu casa, y se espere una sentencia, pues ya no en libertad, pero por lo menos en confinamiento domiciliario. Yo te rogaría que me dijeras cuál es, después de esta larga historia, tu preferencia de escenario y dónde la sociedad, los interesados en el tema, tendríamos que poner la mirada y la presión social para que se haga justicia a favor de tu hija. Yo preferiría directamente que un juez le diera la absolución como inocencia. Segundo, bueno, que actuaran conforme a lo que están pidiendo este grupo de trabajo de la ONU, que se le libere por todas las violaciones en todo su proceso. Como último sería la prisión domiciliaria. ¿Por qué? Porque sigue saliendo como indiciada, como criminal. Y la verdad, yo temo mucho por la vida de mi hija. Siento que en ese sentido, no sé qué tan
qué tan fuerte sería su seguridad aquí en casa, porque pues en cualquier momento pueden llegar y como lo dijo siempre esta señora, pues estaba ligado hasta con el narco, según, pueden inventar cualquier cosa. Bueno, sí temo mucho por mi hija, que Entonces, no, tu preferencia es que el juez la sentencie en libertad. en Y libertad, sí, claro. pues te agradezco muchísimo, muchísimo esta conversación. Creo que este es uno de los casos más abrumadores de la historia criminal mexicana. Y esta historia que nos has contado, lamentablemente, no es excepcional. Sabemos que son muchísimas mujeres Sí. las que en realidad han vivido cosas muy similares por un aparato de justicia que construye, fabrica culpables y sobre todo a partir de las personas más vulnerables. Y pues en ese sentido, responder a este caso y resolverlo podría implicar un cambio también en la justicia mexicana. Claro. Cierro un último comentario. Todavía hoy se dice de Florence Cassés, Enriqueta, que sí era secuestradora, pero que por asuntos de debido proceso se le liberó. Ella niega en redondo haber sido secuestradora, lo mismo que Israel Vallarta. En el caso de Brenda, podrían decir lo mismo, que sí era secuestradora, pero se le va a liberar o se le liberaría por el debido proceso. Seguramente, claro que sí. Así me lo imagino con esa señora, que yo espero en cuanto empiece, porque empiece a denostar a mi hija otra vez y etiquetarla y decirle, sí, yo pienso hacer una queja ante la ONU, ¿no? Por lo mismo, que son los mismos que están emitiendo este documento, Tu porque hija no es vamos a inocente. permitir. Mi hija es totalmente inocente y no se vale ya tanto daño que le he hecho para que le siga haciendo más daño. Ya basta, ya basta, ya. eh, Esperemos que ya no haya una Brenda más en este México tan lastimado, plagado de fabricación de culpables. Las cárceles están llenas de esas situaciones que, bueno, ahí nos hemos dado cuenta conociendo las historias. Esperamos que Brenda sirva mucho para que ya se termine esta situación sistemática que realizan ahí en los penales y los ministerios públicos, ¿verdad? Enriqueta, muchísimas gracias por esta conversación. Me cuesta como periodista a veces hacer algunas de estas preguntas y todavía me duele más escuchar las respuestas y el dolor que te causan. Y al mismo tiempo se entiende bien cómo ese dolor ha sido el motor transformador. Y por el bien de tu hija y por el de este país, gracias por haberte mantenido tenaz tantos años. Y Muchas gracias. que el destino y la libertad de tu hija pronto te recompensen tanto dolor sufrido por las Así víctimas que sea, son muchas. Muchas gracias, Enriqueta. así sea. Gracias. Gracias.